contemporánea. Pero cuando estamos hablando de exportación de fuerza de trabajo y de esta nueva división de trabajo, yo incluyo aquí también la migración. O sea, es la exportación indirecta, que en inglés queda más fácil porque es disembodied, o sea que no, de alguna manera está incorporada al producto, ¿no? Que se exporta materializado de otra manera. Pero también la migración laboral, porque precisamente al instalar plantas de ensamble en nuestros países y desmantelar el aparato productivo, se achica, se empequeñece el mercado laboral formal local, ¿no? Por eso hoy en México tenemos 60% de la población económicamente activa en informalidad. Y eso de alguna manera genera una presión impresionante para emigrar. México, por ejemplo, y nada más dar un dato, se convirtió en el principal país de migrantes del mundo en poco tiempo, con esta escalada de la migración, y si lo vemos en una gráfica, vemos que de manera muy clara el punto de inflexión, primero empieza con el declive de la sustitución de importaciones, pero inmediatamente después, y empieza a crecer aceleradamente, la migración, hasta convertirnos en el campeón de la migración mundial, a partir de la implantación del modelo neoliberal en México y la aplicación de los programas de ajuste estructural, y se acentúa todavía más con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que viene a reforzar esta misma tendencia y a reafirmarla. Entonces, cuando hablamos de formas de intercambio desigual, yo quería también decir que la migración, yo estaba hablando ahorita de cómo la maquila plantea una forma de intercambio desigual, pero también la migración tiene que verse como una forma de intercambio desigual. Al exportar fuerza de trabajo que fue formada, creada y muchas veces educada en este país y que estás transfiriendo los costos de reproducción social y de educación de esta fuerza de trabajo que sale al exterior. Y aquí simplemente hicimos una estimación que pongo sobre la mesa para el periodo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994 hasta 2008, simplemente para quitar el impacto de la recesión en Estados Unidos. Pero aquí lo que podemos ver con una estimación muy conservadora, porque simplemente consideramos canasta básica y educación pública, estábamos hablando de prácticamente el doble del acumulado de remesas, lo que le costó a México la migración. Entonces, las remesas no son un subsidio norte-sur, sino son un subsidio sur-norte. Y eso en contra de todo lo que dice la teoría clásica, de todo lo que dicen las teorías dominantes sobre la migración. Entonces tenemos que tener esto de manera muy clara. Entonces lo que tenemos hoy en día, y eso también va en contra de las visiones tradicionales, creo que como economistas políticos estamos obligados a tratar de desmitificar la realidad. Y eso, o sea, que se nos presenta, y eso lo aprendimos desde Marx, de manera distorsionada. Entonces, de acuerdo con la economía neoclásica, la migración es un acto individual, libre y voluntario. Y eso sigue predominando en el discurso y en la discusión hoy en día, ¿no?, de migración. O sea, la migración incluso le dicen es económica. Entonces es libre y voluntaria porque se van porque quieren mejorar, ¿no?, sus condiciones, sin tener presente que se desmantelaron los aparatos productivos de nuestros países, que la gente está obligada, está forzada para sobrevivir a desplazarse a otros países. O sea, como lo están haciendo quienes atraviesan nuestro país para ir a Estados Unidos de Centroamérica, ¿no?, arriesgándose y muriendo muchas veces en el camino, pero con una estrategia más bien de sobrevivencia, en condiciones cada vez más adversas. Y esto llega mucho a abaratar la fuerza de trabajo. Entonces el concepto que estamos utilizando y que molesta mucho a los economistas neoclásicos y se enojan,
realmente cuando lo ponemos sobre la mesa, pero es el que refleja más claramente la realidad, es el de migración forzada. Y tenemos muchas formas, ahorita voy a referir eso. Cuando hablamos de migración, que es el otro concepto, entonces, y la migración contemporánea, en el contexto neoliberal, es migración, esencialmente migración forzada, bajo distintas modalidades a las que me voy a referir un poco en lo que sigue la presentación. Entonces estamos hablando de procesos de expulsión que tienen que ver con el desmantelamiento, empequeñecimiento de los mercados laborales de nuestros países, y las restricciones también a la movilidad, la criminalización de los migrantes, que deprecia mucho más la fuerza de trabajo, la somete a condiciones de alta vulnerabilidad, de exclusión extrema, explotación extrema. Y esto tiene ventajas, por supuesto, para el capital. Esto contribuye también no solamente al abaratamiento de la fuerza de trabajo en nuestros países, sino también en los países del centro, en los países centrales, en los países más desarrollados, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, ha venido también disminuyendo en términos generales los salarios, y eso es una tendencia general. Y eso va haciendo que se ensanchen las asimetrías y las desigualdades, y que el segmento más rico de la población sea cada vez más pequeño comparado con el resto de la población, y los segmentos medios se vayan también achicando. Y se vayan desmantelando también los sistemas de seguridad social, lo que llamaban el estado de bienestar. Entonces distinguimos varias categorías de migración forzada. La clásica es por violencia, conflicto y catástrofes, que son alrededor de 42 millones, de acuerdo con las cifras oficiales de Naciones Unidas, que ese es el concepto tradicional de migración forzada. Tenemos también el tráfico y la trata de personas, que es mucho más que lo que aparece en las cifras oficiales, muchísimo más. Y la migración, que yo le llamo ahora por desposesión, exclusión y desempleo, que es lo que llaman migración económica, pero que cae en la categoría de migración forzada, que estamos hablando de 151 millones de trabajadores internacionales del sur, sin considerar a los migrantes internos que andan alrededor de los 750 millones. Y la migración también por sobrecalificación y falta de oportunidades, que tienen que ver con la migración altamente calificada, que son cerca de 30 millones, de 26 millones. Por cierto, México, en lo que estamos ahora, tiene 2 millones de profesionistas hoy en día. Y la migración, que también es una nueva categoría que le podríamos llamar de doble migración forzada, que es la migración de retorno, que se debe mucho a las deportaciones. Simplemente en el caso de México, en la administración de Obama, ha habido 2 millones de mexicanos deportados. Entonces ellos fueron expulsados de nuestro país y fueron expulsados del país de destino. O sea, hay una doble migración forzada para llegar al país y regresar en condiciones de derrota, de alta vulnerabilidad, y normalmente tienen que incorporarse, porque no les queda otra, a las filas del crimen organizado, ante la falta de condiciones o de posibilidades laborales en México. Ahora, ¿cómo entender también este fenómeno? O sea, ¿por qué se les facilitó a las grandes corporaciones llevar a cabo esta estrategia? Bueno, hay un elemento clave. El capital va generando con su desarrollo un ejército de reserva de cada vez mayores dimensiones, que está presionando a la baja los salarios. En el caso actual, yo quería aquí poner sobre la mesa algunas cifras que realmente son espeluznantes, o sea, en términos realmente nos sacuden. O sea, cuando nos damos cuenta que pues casi las dimensiones del mercado laboral formal son apenas para captar al 35%, y eso no que de la fuerza de trabajo, a nivel en promedio y a nivel mundial. Por supuesto, desigualmente distribuidas entre países, pero esto es como el promedio mundial. Entonces estamos hablando, este es un
dato también de Money Review, que me parece bastante revelador. Entonces ya tenemos, incluso quienes están en el mercado laboral formal están en condiciones cada vez más precarias. Eso no quiere decir que esto es milagro, están menos peor que los otros. Ahora, hay algo que ayuda a explicar por qué estamos en esta situación que se ha convertido en el paraíso para las grandes corporaciones multinacionales y que dio lugar a esta estrategia de reestructuración que yo me estoy refiriendo, que es la clave además para descifrar a la migración forzada hoy en día. Que esta sobreoferta masiva se refiere a lo que llamaba el major doubling, lo que se llama, que le dice Spring. O sea, cuando se duplica la fuerza de trabajo para el capital con el desmantelamiento de la ex Unión Soviética, la incorporación de China e India al mercado mundial. Entonces la fuerza de trabajo en el mundo de golpe y porrazo, casi en un periodo relativamente corto, se duplica. Entonces hay una avalancha y una sobreoferta de fuerza de trabajo grandísima que se suma a esa fuerza de trabajo que es desplazada por los programas de ajuste estructural en nuestros países. Entonces, bueno, hay una cantidad impresionante de fuerza que está tocando las puertas para conseguir un trabajo en las condiciones en las que se lo quieran dar, en las condiciones más precarias del mundo. Y esto da lugar a que hoy en día, según datos más recientes de la OIT, 1.700 millones de los 3.000 millones de trabajadores que hay, por 3.3 millones de trabajadores del mundo, 1.700 millones estén en situaciones de vulnerabilidad laboral, según la OIT. O sea, más de la mitad de la fuerza de trabajo en el mundo, pensando además que está desigualmente distribuida. O sea, a algunos nos toca más, a algunos les toca menos, pero de cualquier manera estos son los promedios. 900 millones, que son 27%, tiene salarios de $2 o menos al día. O sea que ustedes ya se pueden imaginar lo que eso significa. 204 millones de desempleados. Entonces realmente ese es el panorama que estamos viviendo con este capitalismo, que es importante poner sobre la mesa porque la otra cara de este fenómeno o parte de este fenómeno es la migración forzada. Entonces lo que tenemos, que yo le pondré aquí la cuestión laboral, es que el capitalismo neoliberal genera o impulsa o catapulta una tendencia a la desvalorización global de la fuerza de trabajo. Es un ataque casi sin clemencia, ¿no?, en contra de la clase trabajadora del mundo, con más fuerza en nuestros países, pero también en los países desarrollados. Hay un incremento del divisionismo también al seno de la clase trabajadora, precisamente por las condiciones en que se desarrolla esto y por las divisiones geográficas, ¿no?, y cómo se juega también por la geografía, que también juega en este tipo de capitalismo un papel muy importante. El desmantelamiento del estado de bienestar, la creación de un andamiaje que promueve la competencia entre trabajadores, o sea, un poco casi como que nos cambiaron el mundo, y entonces en lugar de ser competencia entre capitales como el motor del desarrollo del capitalismo, ahora es sobre todo la competencia entre trabajadores cada vez más brutal y los grandes capitales haciendo alianzas más bien entre ellos para ver cómo se distribuye mejor